Muy bien, compañeras, compañeros, pues eh, qué bueno encontrarnos, ¿verdad? En este módulo final del diplomado en Derecho Procesal Electoral, revisando eh, el temario. He visto que ustedes ahora deben ser muy sabios y sabias en materia de, ¿no? Procesal electoral, de justicia electoral, pues han revisado todos los temas, ¿no es así? Todos los medios de impugnación, Noemí, ¿verdad, Jaime? Entonces, se entiende que ustedes ahora tienen una actualización muy importante sobre el sistema de medios de impugnación, básicamente, ¿no? En materia electoral. ¿No es así, Jaime? Sí. Entonces, bueno, pues lo celebro. Lo que vamos a hacer hoy y mañana es lo siguiente. Miren, vamos a plantear 10 puntos de refuerzo y de conocimiento de las condiciones en que el Tribunal Electoral ha puesto en marcha el juicio en línea para facilitar a los usuarios de la justicia electoral precisamente el que puedan acudir a resolver sus conflictos electorales o sus dudas, divergencias en la sede judicial electoral. ¿Sí? Entonces, hoy yo voy a desarrollar estos 10 puntos, uno por uno, despacio, y mañana vamos a tener la oportunidad de que con el apoyo del maestro Julio Maitret, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal, veamos cómo opera de manera práctica el juicio en línea. Es decir, cómo se ingresa al sistema, cómo se presenta una demanda, cómo se ofrecen las pruebas, cómo se lleva a cabo una audiencia telemática a distancia, ¿no? Cómo se hacen las notificaciones electrónicas y cómo finalmente se produce la sentencia y se resuelve un asunto por vía propiamente electrónica o digital. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Con eso cerraremos el diplomado. Entonces, hoy por hoy vamos un punto por cada punto. Yo me voy a permitir al terminar cada punto hacer una pregunta, ¿verdad? Una reflexión, a ver si me acompañan Noemí, Jaime, Ana Cristina, Cari, ¿no? Marco Antonio, a ver si me acompañan a decir con alguna reflexión para no dejarme toda la carga de la garganta a mí, porque ya entre el huracán Ágata y entre el cambio de clima, el cambio climático, ya me estoy afectando la garganta. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es 10 puntos que yo quiero compartir con ustedes sobre el juicio en línea en el ámbito electoral, ¿no? Entonces, primer punto, no perder de vista, compañeras, compañeros, estamos en un contexto de cambio global, al cual se le denomina cuarta revolución industrial. Es un cambio de época, no solo una época de cambios. Estamos cambiando la época, así como cambió de finales del siglo XIX a inicios del finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, que se produjo, entre otras cosas, la independencia de México. Así también estamos cambiando ahora, a ver si logramos ser más fuertes, más independientes, o vamos a ser más subordinados y más dependientes, ¿no? A ver si logramos tener un mejor sistema jurídico y un mejor sistema de justicia
en el contexto de este cambio de época. Es un cambio de época como pasó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en que el petróleo nos cambió la vida y nos hizo más fuertes a los mexicanos, que expropiamos la industria petrolera en 1938 y que nos dio un siglo XX de lo mejor que hayamos tenido en nuestra historia, porque hizo de México uno de los 15 países más importantes del planeta, ¿no? Y entre eso, pues también mejoramos nuestro sistema jurídico, que en el siglo XIX estaba hecho más por sentencias, doctrina y leyes que venían de la época colonial y que renovamos a finales del siglo XIX y en el siglo XX. ¿Sí? Particularmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio, en que el Poder Judicial se hizo más fuerte, ¿sí? La reforma de 1994, acciones y controversias, una nueva manera de nombrar a los ministros de la Suprema Corte con interna del presidente ante el Senado, audiencia pública televisada de las comparecencias y nombramiento por 15 años. 11 ministros y ministras y ese poder judicial con más instrumentos y más fuerza. 1996, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sistema de medios de impugnación que ustedes han visto en detalle uno a uno y que cambia la forma de juzgar la política y las elecciones, basadas ahora en jueces, magistradas, magistrados independientes e imparciales, no químicamente puros, pero sí seguramente con la mejor voluntad de poder resolver las controversias con apego pues, al marco jurídico constitucional, ¿no? Y convencional también. Bueno, este cambio de época nos pone enfrente un reto muy grande, porque nos está modificando la digitalización, las nuevas fuentes de energía, ¿no? La combinación de varios instrumentos tecnológicos, también la relación del Estado con la sociedad y la ciudadanía, y particularmente el acceso a la justicia y la tutela de nuestros derechos político-electorales, bueno, de los candidatos, los partidos, a través del sistema de medios de impugnación. ¿De acuerdo? Entonces, hay que adaptarse. El tribunal ha tratado de adaptarse por la vía del juicio en línea, ¿sí? Particularmente porque la pandemia 2020, 2021, parte del 2022 nos obligó. Pero parte también porque, voy al punto 2, ¿no? La abogacía tiene que cambiar. Tenemos que aprender a desaprender lo que hemos aprendido, como ha dejado escrito Alvin Toffler, ¿no? Eh, la tercera ola y el cambio tecnológico, y entender que hay momentos en que y épocas de la vida en que a los que vivimos en esos tiempos de cambio nos corresponde adaptarnos. Así que, por ejemplo, así como este señor que está aquí arriba, Klaus Schwab, eh, eh, Klaus Schwab creó el concepto de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Así también eh, tenemos eh, que Richard Susskind ha creado el concepto de la abogacía digital, ¿verdad? Entonces, eh, Richard Susskind, con doble S, ha planteado desde hace 20 años que los abogados tenemos que cambiar a un modelo y a unas prácticas más cercanas o más sincrónicas con
la digitalización. ¿Y quién es Richard Susskind? Es un abogado de origen escocés que hizo un doctorado en la Universidad de California en Estados Unidos y que su tesis de doctorado hace 20 años fue: en el cambio de época, con la digitalización y la inteligencia artificial, tenemos que cambiar nuestras prácticas y nuestra mentalidad los abogados. Y bueno, 20 años después le han preguntado: oye, Richard, ¿y qué pasó? Bueno, ha pasado en parte sí y en parte no, ¿sí? Por ejemplo, hay un informe hecho por una empresa española, Alterwork, y esta empresa este mismo año dice: oye, 20 años después, en parte tuvo razón Richard Susskind y en parte no. Porque pues no avanza tan rápido el proceso tecnológico, también el proceso cultural de las sociedades y las instituciones no se pueden reformar tan rápido. Entonces la adaptación no es tan fácil, tan sencilla, y tampoco es que las tecnologías irrumpan de una manera plana e inunden todo, como el huracán Ágata, ¿no? Todo el sureste mexicano. O sea, no es así. O sea, es gradual. Y se han hecho evaluaciones para llegar a la conclusión de que, bueno, hay una gradualidad también y unos ritmos que por momentos se aceleran en la adaptación, en la absorción de estas nuevas tecnologías. Y eso, el informe Alterwork de este año, ¿no? De enero de este año, lo deja claro. Entonces, significa que esos momentos de aceleración como la pandemia, pues sí nos han obligado a tener que incorporar nuevas tecnologías al proceso judicial, como ha ocurrido en materia electoral con el juicio en línea. Primera pregunta, Claudia, Noemí, ¿ustedes coincidirían en que sí estamos cursando un cambio de época? ¿Ustedes creen, con lo que han visto, que el sistema de justicia electoral, como funciona, da respuesta a la demanda social, ciudadana y política con los medios de impugnación que tenemos? ¿O hay que hacer algo más para hacerlo más eficaz? A ver, ¿quién me daría una respuesta? Adelante. Bueno, yo apenas pues estoy aprendiendo esta materia, pero pues lo que podría ser un estudio de derecho comparado con otras materias es la cuestión del laberinto impugnativo. Yo creo que sí hace falta una reforma para que en vez de darle diferentes nombres a los recursos y que a uno lo confundan, tal vez reducir el nombre del, o nada más resumir a dos medios de impugnación que no confundan mucho a los impugnantes para pues dar una mejor estrategia, no estrategia, sino una mejor acción de los derechos, ¿no? Porque a veces de tanto laberinto de impugnaciones, bueno, a mí en lo particular, que soy nuevo en la materia, sí es muy, ¿cómo es? Intimidante. O sea, para que yo entienda bien el sistema de medios de impugnación, tuve que meterme a un año de cursos. Y aún así todavía me sigue medio fallando. Bueno, eso es una opinión de un servidor. Con respecto a los medios digitales, todavía no he tenido la oportunidad de presentar un medio en línea o un juicio en línea en materia electoral. Sin embargo, he tenido la experiencia de presentar medios, bueno, no es medio de impugnación, amparos indirectos en la plataforma. Es una excelente plataforma, muy útil. La pandemia me obligó a utilizarlo. Yo no lo utilizaba, uno, por ignorancia y desconocimiento de los términos, ¿no? Otro, por la cuestión de que te exigían tener una fiel digital. Sin embargo, pues los de mi generación ya no, es una obligación en el momento de titulación tener la fiel digital, ¿no? Y dije, pues si ya la tengo, pues la voy a usar, ¿no? Ha sido muy efectivo, económicamente, eficiente. De hecho, hice el ejercicio de presentar un amparo físico y uno en línea al mismo tiempo. Le dieron más prioridad al de línea y me lo resolvieron más eficientemente. Ojo, eso es en la cuestión de amparo. Ahora, la experiencia que yo he tenido en materia fiscal, en el portal del SAT, o sea, se lo digo con toda claridad, es una porquería. Te obligan a presentar un recurso impugnativo llamado revocación fiscal y solo lo puedes presentar a través de la plataforma. Yo creo que a propósito lo hacen porque se traba esa plataforma, no sé si se sobresatura. Entonces, lejos de dar una administración al gobernado o al contribuyente, lo perjudica. O sea, literal, tuve que tener a un especialista en tecnologías a mi lado y a un notario en caso de que el portal fallara para levantar mi fe de hechos. Así de interesante fue.
O sea, le estoy diciendo que son dos experiencias en dos plataformas distintas. No he tenido la oportunidad de probar la electoral. En su momento lo voy a vivir. Voy a ver si van a estar igual a mi especialista en tecnologías y a mi notario al lado para mi fe de hechos de que no se puede interponer. Es cuanto de mi intervención. Muchas gracias, Jaime Mauricio. Muy aguda y muy pertinente tu intervención, porque efectivamente sí, sí ayuda, ¿cómo no? ¿No? El amparo digital funciona. Yo tengo un par de amigos abogados que hace 10 años, ¿no? Prácticamente desde 2013, utilizan, como dices, el amparo indirecto por la vía de la plataforma y funciona muy bien. Y han ampliado sus negocios además, ¿no? Porque tienen más capacidad de procesamiento territorial de asuntos. Bien, entonces, y al mismo tiempo también me parece muy correcta la observación de que en materia procesal electoral requerimos una simplificación. Y eso es algo que está en la agenda y tu punto de vista externo a quienes tenemos años dentro del sistema de justicia electoral, es muy útil, interesante, porque confirma que necesitamos hacer un rediseño, ¿no? Es, si no laberíntico, sí por lo menos es muy, digamos, complejo en las nomenclaturas, en los diferentes, aunque hay reglas comunes de presupuestos procesales, pues sí, sí de repente es impactante ver que hay como 20 nomenclaturas distintas, ¿no? Y que hay por lo menos 12, 10 o 12 medios impugnativos que se están usando con frecuencia. Sí, muy bien. ¿Alguien más algún comentario sobre este primer punto, estos dos primeros puntos? No. Bueno, entonces sigamos. No, pero agradecemos a nuestro compañero estos apuntes que me parecen muy útiles. Bien, entonces ahora veamos, vamos a un tercer punto que quiero compartir con ustedes. Ahí lo están viendo, sí, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es en el tercer punto, cuál es el sentido o el objetivo del juicio en línea? De incorporar la digitalización a la justicia electoral. La idea es reforzar las garantías que protegen principios y derechos. Estas garantías jurídicas e institucionales en esta materia son el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Hay quien sostiene que con el solo concepto de acceso a la justicia tenemos incluido el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Estamos hablando de tener un recurso, como dicen la Convención Americana o la Declaración Universal, un recurso disponible, el derecho a defender nuestros derechos, ¿no? El acceso a la justicia, un recurso disponible, sencillo y efectivo. Que haya debido proceso, es decir, garantías como las conocemos en México históricamente, ¿no? De legalidad y audiencia, que haya derecho a la contradicción, a oponerse a la pretensión del actor, ya sea un tercero o la autoridad responsable, rendir el informe justificado y después ofrecer las pruebas, que esas pruebas se valoren, que haya alegatos y conclusiones y una sentencia, que esa sentencia además se cumpla. Entonces, acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, que son tres principios que se subsumen en la Constitución, artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que también está previsto como un derecho de carácter civil y de carácter político, como no, en los convenios internacionales, ¿no? Entonces, el derecho a la jurisdicción, el derecho a un recurso
como dijimos, disponible, sencillo y efectivo. Entonces, la idea es que el juicio en línea, no solo por la pandemia, sino porque necesitamos que funcione de una manera permanente, efectivamente facilite el acceso a la justicia. Tenemos otros fragmentos en la Constitución, partes normativas, ¿no? Porciones normativas que apuntan en la misma dirección. El artículo 6º constitucional, ¿no? En su parte segunda, parte primera establece el derecho de acceso a la información pública, la protección de los datos personales y hasta los archivos, ¿no? En su parte segunda, sin embargo, establece el derecho de participar en la sociedad de la información y el conocimiento, y particularmente el acceso al Internet, la conectividad, la inclusión de las personas en esta nueva sociedad que se está formando y que es la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, hay toda una serie de disposiciones muy importantes colocadas ahí desde la reforma constitucional 2014, que es sincrónica o que está vinculada con lo que estamos viendo aquí, que es la posibilidad de una justicia en línea, en general, en el país y en particular en la materia electoral. Ese artículo 6º de la Constitución, combinado con el artículo 1º y con una serie de instrumentos internacionales que poco a poco se van forjando, ¿no? Hay una declaración de acceso al Internet, hay algunas iniciativas de asociaciones civiles en el sentido de que hay que poner más socialmente disponible los instrumentos de la digitalización de los medios digitales a un mayor número de personas y además cuidar también el derecho a la identidad digital, ¿no? Cuidar el derecho a que nuestros datos personales no sean objeto de mal uso y de prácticas ilícitas en la red, y de que exista la ciberseguridad suficiente para que podamos utilizar estos instrumentos de manera confiable. Entonces, el artículo 1º, como sabemos, los derechos son interdependientes, indivisibles, progresivos, sin discriminación y en un sentido que favorezca lo más posible al mayor bienestar de las personas y que recubra el núcleo esencial de los derechos, que es la dignidad humana. Entonces, esto tiene que ver con el juicio en línea totalmente, porque el artículo 41 establece la garantía de un sistema integral de justicia electoral. Y el artículo 99 desarrolla cuáles son estos instrumentos, mecanismos de garantía técnicas para jurídicas y procesales, que son todos los medios de impugnación y la estructura misma del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, como garantías de los derechos político-electorales. El derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, ¿no? El derecho de acceder a las funciones públicas, de ejercer la representación política de manera efectiva y que todos y todas, pero en particular las mujeres, participen en la política y ejerzan su derecho de acceso a los cargos públicos sin violencia. Entonces, eso, entre otros derechos, digamos que son sincrónicos, radiales, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública en el ámbito electoral, ¿no? Que también es un derecho conexo, vamos a decir, a los derechos político-electorales. Todo esto se facilita si incorporamos, implementamos la tecnología digital. Y la idea es, por lo tanto, como bien insiste el presidente del Tribunal Electoral, magistrado Reyes Rodríguez, en que necesitamos, digamos, tomar en serio y generar medidas
hacia adentro de las instituciones y de ser posible, pues en una reforma importante que requerimos en el ámbito constitucional nacional, ¿no? Para colocar allí los principios, los criterios de un Estado abierto y en particular de una justicia abierta y digital. El 85% de la población, en general en el planeta y en particular en México, apoya el que la justicia se simplifique, que la justicia se ponga realmente de una manera más sencilla al servicio de los usuarios de estos servicios. Tienen muchas ventajas, como ya nos decía nuestro compañero, él mismo las ha testimoniado, pero sí quiero dejar claro que tenemos un marco jurídico constitucional insuficiente. Tenemos que estar haciendo este juego interpretativo entre artículos para poder justificar una política digital en la justicia electoral, por ejemplo. ¿Sí? Necesitamos fortalecer ese marco jurídico. Y en eso está, digamos, trabado el juicio en línea en materia electoral. No obstante los esfuerzos que ha hecho la institución en la materia. Ese es el punto 3. El punto 4 es el modelo de justicia electoral que tenemos, ¿no? Ustedes tuvieron el primer módulo, pues una evolución y le echaron una mirada a los modelos de justicia electoral y a su evolución. Básicamente, los modelos de justicia electoral en el planeta han evolucionado de que eran en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX modelos basados en una solución en sede legislativa, o sea, los congresos eran los que resolvían los conflictos electorales, a que en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, lo que tengamos es que sean los tribunales constitucionales por fuera del Poder Judicial como en Europa, por dentro del Poder Judicial como en varios países de América Latina, sala constitucional, los que resuelvan en última instancia las controversias electorales. O que como en México tengamos un tribunal constitucional electoral especializado, ¿no? Como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este modelo muy mexicano, muy singular, como es México, por su historia política muy particular, ¿verdad? Y que tuvo durante muchos años, décadas, un presidencialismo fuerte con un partido hegemónico también muy dominante, ¿no? Requirió de instituciones electorales también igualmente fuertes para equilibrar proporcionalmente el poder de esos otros poderes. Entonces, el construir una solución como la del Tribunal Electoral Federal, que junto con la Suprema Corte de Justicia son dos tribunales constitucionales con dos jurisdicciones, digamos, una ordinaria, la Corte en relación con materias que también son muy especializadas, pero sobre todo para controlar la constitucionalidad, convencionalidad de normas legislativas de corte o de carácter legislativo, mientras que el Tribunal Electoral se reserva o tiene destinada la tarea de controlar la constitucionalidad, la convencionalidad, legalidad de actos y resoluciones, ¿verdad? Fundados en normas de carácter legislativo que se están reconstruyendo y se están interpretando y se están aplicando de una manera dinámica a las circunstancias que la propia realidad política va convirtiendo en conflictos que tienen que resolverse por la vía de un juicio. Entonces, este modelo que tenemos es un modelo judicializado complejo, porque claro, una solución jurídica formal a conflictos que vienen de una dinámica tan fluida de adentro de la vida de los partidos, de la ciudadanía, de la competencia política entre partidos políticos, pues claro que lo vuelve más complicado. Máxime si consideramos el tema del financiamiento y la fiscalización, el origen y el destino de los recursos
que se dedican a la política y a las campañas. El uso de la propaganda o de la publicidad política. El impacto del dinero y de los medios de comunicación y la propaganda en la equidad en la contienda, ¿no? La posibilidad de mantener la garantía de la imparcialidad y la equidad para poder cumplir con el principio valor que está en el artículo 41 de que las elecciones sean libres, pero sobre todo que sean auténticas. O sea, que libres porque la expresión y el ejercicio del sufragio de la voluntad ciudadana esté exenta de influencias desproporcionadas que afecten la mente y la conducta del electorado, ¿no? Que se saque ventaja en el proceso electoral. Y la otra es que por la vía de la propaganda, pues también se influya, ¿verdad? Indebidamente en la mente del electorado. Entonces, en la última década también el Internet y las redes sociales se suman a la radio y a la televisión, que siguen siendo muy influyentes en este reto de garantizar desde el ángulo de las autoridades electorales la equidad en la contienda. Entonces, todo esto tiene que ver con el juicio en línea, por supuesto, porque todas esas irregularidades posibles, al convertirse en medios de impugnación y en expedientes, pues generan una carga de trabajo a la justicia, a los operadores de la justicia electoral. Y la pregunta es si la inteligencia humana, el desarrollo tecnológico, la capacidad de los abogados y de los tecnólogos es suficiente para poder llevar al ámbito digital todo el debido proceso, para regular lo mismo que se hace en la vía tradicional, ¿verdad? E implementar, aplicar todas las etapas de un procedimiento judicial. La respuesta es que sí. Eso y más. Hay países como China o Estonia que están utilizando ya jueces robots, ¿no? Para resolver con inteligencia artificial los asuntos sencillos. Como si nosotros tuviéramos un sistema de inteligencia artificial para resolver de manera automática el que una persona que debió recibir su credencial para votar no la recibió y que presente un medio, un JDC, para efecto de que le entreguen la credencial porque no se la han entregado o porque por un error no está en el padrón, pues un robot le entregue la sentencia, ¿no? Entonces, eso. O, por ejemplo, que los desechamientos, si se revisan los requisitos con un formato de inteligencia artificial, puedan en el futuro ser prácticamente automáticos. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Porque eso ayuda a hacer más eficiente, más rápido y probablemente más imparcial la justicia. Ahora, dependiendo del modelo de justicia electoral y de su complejidad, es que es más o menos fácil trasladar al ámbito virtual esos procedimientos. En el caso de México, como bien nos dijo el compañero hace un rato, pues hombre, es obvio, si tenemos 20 nomenclaturas para los diferentes medios de impugnación o asuntos que atiende el tribunal, la mitad que tuviéramos 10, 11, que son los más frecuentes y a disposición en general de los justiciables, pues ya lo torna complejo. Entonces, esto también tenerlo presente. Ese es el cuarto punto. El quinto punto es que todavía es más complicado si consideramos que México es un estado federal, porque entonces tenemos 33 sistemas electorales y 33 sistemas de justicia electoral. Tenemos 32 de ámbito local y tenemos, por supuesto, el ámbito federal, que también es ámbito nacional, cuando cuando el Tribunal Electoral y, por supuesto, el INE, funciona sustituyendo o afectando alguna de las competencias federal o local. O sea, cuando el tribunal funciona como un tribunal constitucional, no es federal, es nacional. O sea, activa la competencia propiamente constitucional, que tiene la capacidad y la atribución de afectar el orden federal. Igual el INE.
El INE desde 2014 se convirtió en un órgano con la delicada y muy poderosa atribución, como lo hemos visto, de sustituir órganos locales para organizar las elecciones locales. Y eso lo convierte en un órgano plenamente constitucional, porque activa una competencia de naturaleza propiamente constitucional, no federal. De ahí el cambio de IFE a INE. O sea, no solo organiza las elecciones federales, sino coorganiza las elecciones locales, pero en un momento dado puede atraer una elección local y organizarla de manera directa. Es, por lo tanto, un órgano con competencias mixtas y que tiene la tremenda facultad en un Estado federal de sustituir a la autoridad administrativa electoral local. Lo mismo el tribunal y lo mismo la Suprema Corte. Se activa una competencia propiamente constitucional cuando el Tribunal Electoral Federal realiza la función de control, de constitucionalidad o de convencionalidad y que revisa o evalúa la integridad, vamos a decir, jurídica de los actos o resoluciones del INE o de alguna autoridad electoral local. Entonces, eso lo vuelve más complicado porque si tenemos 33 sistemas más el propiamente constitucional, que está por encima de esos 33, entonces convirtamos eso en un sistema nacional digital. ¿No, Noemí? O sea, se ve complicado, ¿verdad? Porque tenemos que tener la capacidad que la tenemos, ¿no? Para trasladar, sí, pero no solamente es trasladar a las plataformas, ¿no? Los procedimientos judiciales, sino que tuviéramos, o debemos tener la capacidad de una cierta homologación, porque cada estado tiene un margen de legislación local que le imprime ciertas peculiaridades a los propios procedimientos judiciales electorales locales. O sea, hay medios de impugnación local. Y si esos van a subir después al ámbito de la sala regional, al ámbito de la sala superior eventualmente, pues entonces cómo organizar o diseñar los procedimientos, esos procedimientos dentro del sistema digital. Esto lo vuelve más complicado. Es más complicado si un OPLE o un tribunal electoral local tiene que ir integrando el expediente digital porque no cuenta con los recursos para poderlo hacer, ¿sí? Y luego cuando se presenta el medio de impugnación en el ámbito local y este llegue a convertirse en un recurso que se va a resolver en el ámbito de una sala regional, la sala regional especializada o la sala superior, ya venga integrado el expediente digital. Eso lo hace más complicado. Y en eso estamos atorados, ¿sí? Entonces, urge la simplificación del modelo de justicia electoral mexicano, también para efectos del juicio en línea. No nada más para que por los medios tradicionales se tramite de una manera más fácil, sencilla y eficaz, ¿verdad? Eficiente, los medios de impugnación, sino para que podamos montar 32 plataformas digitales, si fuera el caso, locales, la plataforma digital federal y constitucional de la justicia electoral. O sea, se dice fácil, pero no es tan fácil. Entonces, eso es el punto del futuro, porque un país como este, tan enorme, diverso, ¿no? Demográfica, regionalmente diverso, plural y políticamente, desde luego, también plural y diverso, pues requiere un sistema de justicia que equilibre entre la facilidad en que sea utilizado, para ser utilizado, y también que respete las peculiaridades que pueda tener
hasta donde alcance las, las necesidades locales, ¿no? O sea, propiamente el tema del federalismo. ¿Cómo hacer compatible el federalismo político, electoral y jurídico con un modelo de justicia electoral que, digamos, haga que los principios de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial se cumplan de una manera más eficaz? Entonces, ese es un gran reto, digna de una tesis de doctorado. Muy bien. Hay antecedentes, me paso al sexto punto. Antecedentes de la digitalización. Bueno, todas con fortalezas y debilidades, ¿eh? El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desde el año 2009, tiene el juicio en línea. Se quejaron mucho los fiscalistas, administrativistas, en el sentido de que, uy, era muy complicado, había que sacar la e-firma del SAT, había que hacer una serie de trámites, había que tener unos ciertos softwares o programas para poder correr el juicio en línea de justicia fiscal administrativa, pero la ventaja que tiene este juicio es que no se desahogan pruebas ni testimoniales, ni hay confesionales, ¿no? Ni hay periciales. O sea, ¿acaso sobre algún documento fiscal o administrativo? Pues la grafoscópica, pero no hay la complejidad que pueda haber en materia civil o penal. Entonces, la justicia fiscal y administrativa es básicamente sobre interpretación y aplicación de disposiciones normativas, ¿no? Entonces, eso lo hace más sencillo. Aún así, no fue y no ha sido lo que se esperaba como un boom de los juicios en línea en esta materia. El Tribunal Superior de Justicia, Nuevo León, o Estado de México, la Ciudad de México, también desde el inicios del siglo XXI, pues tienen una serie de aplicaciones digitales, tanto para revisar las listas de acuerdos, las notificaciones electrónicas, la integración de un juzgado virtual, ¿no? Para poder ahí recibir todos una serie de asuntos que tengan un grado de complejidad menor y que se puedan resolver de una manera más fácil. Aparte están los medios alternativos de solución de controversias, que quizá por vía digital, ya con reuniones remotas digitales o con el uso de este tipo de tecnología, se facilite y reduzca el costo para la amigable composición, que siempre requerirá un componente humano presencial, creo yo, ¿no? Pero bueno, pero puede ser que también se dé. El Poder Judicial de la Federación, como dijo nuestro compañero hace un momento, y el juicio de amparo digital funciona desde 2013. La nueva ley de amparo ofrece la opción, 2013 en adelante, de que pueda optarse por la vía digital o por la vía tradicional para tramitar un juicio de amparo. Es con mayor o menor destreza o aplicación de unos y otros juzgados de distrito, pero en general, o tribunales colegiados, pero en general funciona. Al principio puede ser un poco más complicado, pero funciona. Y con la pandemia, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte, a través de varios acuerdos, extendieron el amparo digital a también las controversias y las acciones tramitadas por vía digital. Entonces, tenemos estos vías más expeditas, como dijo nuestro compañero, más rápidas, para poder tramitar y desahogar asuntos judiciales. Entonces, tengámoslo presente también. Este es el sexto punto que yo quería compartir con ustedes, es que tenemos antecedentes. En el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay antecedentes de hace una década, un poco más, desde 2009, de la aplicación de la tecnología digital. Es algo que nos va a terminar por alcanzar y rebasar si no nos adaptamos. Creo que es no solo por la pandemia, sino porque es una necesidad de las sociedades y de los usuarios de la justicia de nuestro tiempo, ¿no? El hacer esta adaptación y uso de los medios digitales en la justicia. Este es el sexto punto.
Hasta aquí, para detenernos un poquito, ¿alguien tiene algún comentario? Guillermo, Ana Cristina, ¿cómo se visualiza? Denos su punto de vista, es importante para nosotros también recabar sus opiniones, ¿verdad? Sobre cómo se visualiza eh, esta opción y este discurso en torno al juicio en línea y a la posibilidad de que sí demos el paso con una simplificación del sistema. A ver, compañeros. ¿Consideran ustedes que la materia electoral es como la materia federal, administrativa, fiscal, que ofrece, digamos, menos complejidad, que no se requieren desahogar tantas pruebas, por ejemplo, eh, inspecciones, o que si se tienen que realizar inspecciones, por ejemplo, recuerden ustedes, casos de recuentos de votos, eso no se va a poder hacer de manera digital, ¿no? Jaime Mauricio, tú que eres externo al tema, pero digamos, sí parecería que requerimos que este paquete de medios de impugnación en materia electoral, como ya dijimos, se simplifique y facilite para tener una justicia mucho más expedita y eficiente. Miren que lo es. Ahorita vamos a ver unas cifras y veremos que pues el Tribunal Electoral sigue siendo un tribunal que cumple con el artículo 17 constitucional en el sentido de que sus resoluciones son prontas y expeditas. O sea, ¿no? Prácticamente sin rezago. Entonces pregunto nuevamente, con lo que han visto ustedes en el diplomado, ¿creen que la digitalización nos sea útil, todavía más útil, o no? ¿O es solamente, Jaime Mauricio, un complemento y una opción? Complemento y opción. A ver, demos la palabra a Verónica y luego a Jaime Mauricio. Gracias, doctor. En efecto, lo que es la justicia electoral sí es muy pronta y expedita a comparación de otras materias, ¿no? Que tienen años rezagado los asuntos. La digitalización, el juicio en línea, como se implementó primigeniamente en el amparo, si bien es cierto, sistematiza y como beneficio el ahorro, el traslado de las personas. Sin embargo, pues debemos de considerar que no podría hablarse de un acceso a la justicia igualitario, porque pues no todas las personas no tienen los conocimientos informáticos. Por ejemplo, yo soy una persona adulta, profesionista, y no estoy muy congeniada, no comparto mucho con la informática, con los sistemas, incluso tengo que pedir asesoramiento, ¿no? Bueno, alguien que en su momento me pueda auxiliar. Al final de cuentas, pues a quien le interesa o quien está inmerso tanto aquí en materia electoral como en el amparo, pues se ve obligado a tomar cursos o aprender, ¿no? Aprender por la simple necesidad, pero pues hay personas, vamos a poner las comunidades indígenas, ¿no? Que no tienen conocimientos y el acceso, lo cual dificulta. Sin embargo, pues creo que sí, como me comentaba, estamos en una cuarta revolución y pues vamos avanzando. Es mi comentario. Gracias, Verónica. Sí, muy bien. Muy preciso. Creo que estamos coincidiendo. Correcto. A ver, Jaime, y luego Noemi, por favor. Sí, nada más para comentar, coincido con la cuestión con la compañera Verónica. Me parece que hay un dato en el INEGI, parece ser que creo que el 56% de México, anda por un 50 y tantos por ciento, los ciudadanos que cuentan con acceso a Internet, ¿no? Y pues sí es un problema porque pues nos olvidamos a veces de las comunidades alejadas.
que pues no tienen acceso a la plataforma a través del internet o están muy, muy alejados. Sin embargo, pues como lo he aprendido a través de este curso, he entendido que nuestro sistema electoral es de los más caros del mundo por todas las cuestiones de seguridad que llevamos. Yéndome pues a ese punto, considero que eventualmente, yo sí considero que es algo inevitable. Yo creo que en un futuro, no sé si cercano, no sé si lejano, vamos a migrar a través de un voto electrónico. Entonces, eso podría permitir que pues se haga una mejor plataforma. O sea, lo que se está gastando en tanta seguridad y con lo que se ahorre, yo creo que con ese dinero se podría invertir en una buena plataforma. Y les repito, yo creo que esto es algo que se puede dar así como se puede dar a muy largo plazo. Me gustaría pensar, tal vez esto es un poco romántico, que pues ya se encuentre con más digitalización, pues México, ¿no? O en su defecto haya más infraestructura, porque no es lo mismo acercar a una persona de una comunidad lejana hacia un tribunal electoral, que por lo general el tribunal electoral se encuentra en el centro de la ciudad, a no ser tal vez a un lugar que tenga acceso al internet, que le quede lejos de su cercanía, y poner a un especialista que lo asesore y pues que le diga cómo poner el recurso a través, ¿no? Entonces, allá como que lo podríamos, bueno, es mi punto de vista, se podría equilibrar. No es fácil, no es fácil. ¿Va a pasar mucho tiempo? Sí, va a pasar mucho tiempo, pero yo creo que eventualmente se va a llegar. Espero que pronto, ¿no? O a lo mejor cuando tenga yo 50, ¿no? Pero pues espero vivir para eso, ¿no? Es cuanto de mi intervención. Todavía faltan años, ¿no, Jaime? Muy bien. Muy bien. Entonces, efectivamente, sí, sí, muy bien. Eso que dijo, Jaime dijo 2 o 3 cosas interesantes, permíteme tantito, ¿no? A mí, que sí me parecen muy importantes, que es la brecha digital, ¿no? O sea, el grado de conectividad sí es elevado, pero no es suficiente. El 90% de los mexicanos tenemos un smartphone, pero no lo utilizamos para efectos de conectarnos y mucho menos para efecto de poder, digamos, bajar una aplicación y utilizar algo de la justicia digital electoral, de tengamos información a disposición. Porque no es lo mismo tampoco, Jaime, juicio en línea que justicia digital. O sea, la justicia digital supone un conjunto de instrumentos de información, jurisprudencia, doctrina, legislación, ¿no? Transparencia focalizada, datos, estadísticas que nos faciliten todavía más el entendimiento y la operación del sistema. Esa es la idea. Entonces, si la brecha digital afecta fuera de los entornos urbanos, en los sectores rurales más, y se considera que para efectos del INEGI y de los sistemas de estadística e información, en México de 5,000 habitantes hacia arriba se considera urbano. Yo creo que hay muchas ciudades de 5,000 habitantes que son perfectamente rurales o que tienen una menor capacidad de conectividad. Entonces tenemos esta brecha claramente y sin embargo, pues tenemos el reto de que tenemos que remontarla, ¿no? Entonces, las tecnologías por otra parte van avanzando. Vean cómo las grandes empresas y las personas con mayor capacidad económica ya están en 5G, o sea, la 5ª generación de tecnologías, ¿no? Que es un internet o una operación digital más rápida, más segura, con mayores aplicaciones, ¿no? Entonces, sí se van generando brechas, sin duda, de acceso a los medios digitales. Entonces, esto que dijo Jaime Mauricio, coincidimos totalmente. Habemos analfabetas digitales y necesitamos que las personas que no tenemos la misma destreza para el uso de los medios tecnológicos, también tengamos asesoría en la materia. Entonces, esta es una dimensión que en donde la Defensoría Electoral de Pueblos y Comunidades Indígenas se está planteando que se amplíe su competencia. El propio presidente Reyes Rodríguez ha hecho este planteamiento la semana pasada, para que todo grupo que tenga una desventaja material evidente, ¿no? En el acceso a la justicia pueda recibir esa asesoría de la Defensoría. Y yo creo que entre estos grupos están los analfabetos digitales, particularmente porque si hay casos graves como los ha habido, en Oaxaca se presentó un caso hace unos años, ¿sí? En donde 2 personas de una comunidad lejana a la capital y lejana a la capital del estado y lejana también a Jalapa, donde está la sala regional,
pues ante una necesidad urgente de una medida cautelar para detener un acto de probable violencia de un presidente municipal recién electo contra sus personas, mandaron un correo electrónico desde un café internet, sí, Jaime Mauricio, a la sala regional Jalapa, que no lo admitió y que la sala superior sí admitió, para tomar por lo menos unas medidas provisionales cautelares, avisando a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca para que tomaran las medidas precautorias respectivas, ¿sí? Entonces, o sea, en casos excepcionales, con personas que tengan esta necesidad, necesitamos desarrollar una mayor sensibilidad y facilidad para el acceso a la justicia. Eso coincidiendo con tu punto de vista. Adelante, por favor, Noemí, con una disculpa por no dar la palabra antes. Gracias, doctor. Sí, bueno, estoy incidiendo en lo que comentan mis compañeros, pero yo creo que considero que debemos, bueno, que no admiten más pasos hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante. Todos los procedimientos deben de avanzar en este modelo, sí, a través de las nuevas tecnologías, pues hacer estos juicios en línea, sin quitar la opción de hacerlo de manera presencial. Y el problema aquí es la brecha tecnológica, y lo hemos visto, yo creo que ha habido un gran avance por lo de la pandemia, se dio un gran avance en ese sentido, pero no es algo que podamos tener como optativo, ¿sí? Tenemos un problema ambiental y las nuevas tecnologías también nos están ayudando a que se pueda disminuir la huella ecológica de las personas, y aunque pues no tengamos la mejor educación en materia tecnológica, tenemos que entrar en este nuevo paradigma, en nuestra nueva era, y no hay vuelta atrás porque es nuestra responsabilidad. Y yo creo que más allá, si bien los indígenas pudieran tener un problema de conectividad, no necesariamente de alfabetización en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, asumir eso es un discriminatorio. Entonces, muy bien, muy buena, Noemí, muy buena, muchas gracias. Qué buena la observación. Gracias. Sí, porque podemos ser más analfabetas quienes estamos en la sociedad mestiza, ¿no? en algunos casos. Muy buena, muchas gracias. Entonces, pues bueno, eso también, ¿no? Ahí está, es decir, lo han ustedes pintado a tiempo completo, de cuerpo completo, cuál es la problemática. Entonces, sí, ayúdenos a visualizar, ¿verdad?, cómo se aprecia desde el entorno externo al sistema, ¿no? Porque aquí los magistrados, las magistradas, pues tienen particularmente el magistrado Felipe Fuentes, que ha impulsado el juicio en línea muchísimo, esta preocupación, ¿no?, de cómo poder ir fortaleciendo, porque además con las limitaciones presupuestales que por el principio de austeridad y la política del Estado actual, pues también va a limitar el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Para la justicia. Sin embargo, bueno, también hay voces, por fortuna, también hay voluntades políticas moviéndose en favor. Pasamos al punto 7, en el cual les tengo aquí un conjunto de apreciaciones tomadas de la experiencia y de diversa literatura sobre las ventajas y las desventajas de los juicios en línea. La primera es que incluso empresas internacionales que están metidas en el mercado de la tecnología legal, digamos, o de la tecnología aplicada a lo legal, sostiene que evita riesgos humanos. Claramente lo vimos ahora durante la pandemia, pues porque la interacción entre personas, pues también presencialmente aumentaba los riesgos de contagio, etcétera. Acelera los trámites, es un hecho, lo hemos constatado, nos lo acaba de decir nuestro compañero. En cualquier momento, mañana, tarde o noche, en la madrugada está abierto el sistema, uno puede organizar mejor sus tiempos, como abogado litigante puede, o persona interesada en ejercer sus derechos en el ámbito judicial, pues en cualquier momento descargar documentos o cargarlos, presentar promociones, eso. Entonces sí acelera los trámites.
se reduce el tiempo para el trámite y lograr la sentencia, sí. Luego, baja costos, por supuesto que también. Los aumenta quizá al inicio, que porque hay que tramitar la firma, que si hay que tramitar la firma digital con el Consejo de la Judicatura, en el ámbito del Tribunal, la Suprema Corte. Puede ser, invertamos más tiempo al principio, pero ese tiempo lo compensamos con el hecho de que vamos con una organización mínima adecuada a reducir los costos después. Aumenta la descentralización. Esto es un asunto también interesante. En algunas materias, el que haya un sistema digital de acceso a la justicia permite que desde cualquier punto remoto uno pueda hacer uso del servicio. Y al mismo tiempo puede no ser necesario, yo creo que no lo es, el centralizar la gestión de estos servicios. Este es otro punto importante. Dejémoslo ahí porque aquí vamos a ver cómo, con unos datos que tengo ahí identificados, ha sido en el sureste de México, de donde han provenido el mayor número de juicios digitales electorales que se han desahogado en el Tribunal Electoral en el último año. O sea, de la tercera circunscripción que va pues de Veracruz, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, de donde han procedido el mayor número de asuntos que se han resuelto totalmente por la vía digital. Entonces, ojo, porque esto también facilita, digamos, es la descentralización de la prestación del servicio, porque pues, los asuntos se han presentado fundamentalmente en la sala Jalapa y después han subido, si es el caso, a la sala superior. Luego, ¿se desahoga el sistema burocrático? Sí, habría que calcularle también el ahorro en costos de, no es que la gente se quede sin chamba, sino que se puede reasignar las funciones para poder desarrollar o aprovechar más el talento de las personas y sus perfiles. ¿Promueve una mayor igualdad? Sí, en la medida en que tengamos una conectividad más consolidada, como ya bien lo dijo aquí Noemí, ¿no? Y también nuestro compañero que está comentando hace un momento, Verónica también, que desahoga pues una cierta, facilita la disponibilidad, ¿sí? La eficacia, ¿no? Y la disponibilidad y la eficacia, digamos, el acceso a la justicia, sí. El convenio, la Convención Americana dice recurso disponible, sencillo y eficaz, sí. Entonces, ¿es un refuerzo de la garantía de acceso a la justicia? Sí. ¿No? ¿Acerca las instituciones a la sociedad? Progresivamente, sí. ¿Reduce la brecha a la justicia, que es cuántas personas tienen derecho, cuántas lo pueden usar realmente? Pues sí, la idea es que efectivamente, y luego en esta materia electoral, que se ha vuelto muy sofisticada, especializada, sobre todo por el lado de los procedimientos especiales sancionadores, o un juicio de revisión constitucional complejo, ¿no? O un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía complejo, pues sí es ciertamente no es para cualquier persona, ¿no? Es para iniciados que tengan una cierta especialización o capacidad de contratar a un abogado. Entonces hay que ver cómo está integrado, compuesto el mercado electoral y de la justicia electoral, quiénes lo usan, con qué capacidades, pero en cualquier caso es un deber del Estado el poner estos instrumentos a disposición de los justiciables, quien quiera que sean. Luego, ¿asegura la licitud de los procedimientos? Sí. Entonces vamos a ver mañana cómo el juicio en línea opera, pues como si fuera un juicio tradicional, en vía tradicional, con todas las garantías del debido proceso. Reduce la corrupción. Esta es una hipótesis que maneja mucho el doctor Julio Telles, experto en Derecho Informático, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tu libro, con muchas ediciones desde hace años, es uno de los padres mexicanos del derecho informático. Pues Julio Telles dice, ahí está el problema. No avanza la digitalización, sobre todo en ámbitos de procesal, el civil, mercantil, penal, por la corrupción. Porque el meter la digitalización abate la corrupción. Esa es la tesis que él trata de documentar. A ver qué opinan ustedes ahorita
al final, pero este es algo, parece que en varios países, esta es una hipótesis comprobada. Aumenta la legitimidad institucional por correspondencia. Si funciona bien, como están funcionando los robots digitales en Estonia o en China, entonces, y progresivamente en el mundo anglosajón, Inglaterra, Nueva Zelanda y otros, Australia, están practicando con este modelo de los asuntos sencillos, los desahogamos de una vez con inteligencia artificial, la respuesta es sí. Porque también el abogado y el despacho y el litigante se adaptan y redirige su tiempo y sus recursos a otro tipo de asuntos más complejos. Entonces, esto es algo, como dijo Noemí, inminente tarde o temprano. Las desventajas, pues que sí requiere capacitación, alguna inversión, complicaciones de trámite inicial. Hay, sobre todo en materias en donde hay una práctica importante de valoración de pruebas en el proceso, pues también unas limitaciones pues, para valorar ciertas pruebas a la distancia o de manera digital, pues sí puede complicarse. Pero en la materia electoral esto no es tan frecuente y tan grave. Muchos problemas son de carácter propiamente de interpretación normativa, ¿no? La posible falta de publicidad en el juicio, pues está rompiendo con las audiencias remotas, digitales, con la posibilidad de que incluso la sociedad civil participe de manera más fácil a través de los amicus curiae, ¿no? Y de que esté pendiente de cómo evoluciona el juicio, de que pueda tener acceso al expediente digital, eso también hay que considerarlo. En lugar de una desventaja, también hay posibles ventajas. Y los riesgos informáticos, pues hay ya una tecnología digital, el bloque de cadenas, ¿no? Las cadenas de difusas, digamos, descentralizadas, eh, la tecnología del blockchain, ¿no? Para que haya diversos nodos que puedan evitar que haya una pérdida de información y que se mantenga la integridad en el uso de los datos en el ciberespacio, digamos, ¿no? Digitales. Luego los riesgos informáticos pues se reducen. Hay otras vacunas y medios para asegurar que el expediente digital se mantenga íntegro y bueno, hoy por hoy todavía tenemos una duplicidad. Si se lleva a cabo de manera digital, todos los documentos también se imprimen y se resguardan con el expediente en papel tradicional y al revés también. Entonces, el juicio tramitado en expediente en papel se digitaliza. Entonces, pues, por el momento tenemos esta doble garantía. Ahora, punto 8. El marco institucional del juicio electoral en línea 2020-2021. Primero, se vino encima la pandemia desde marzo del 2020 y la Sala Superior, pues como era natural, comenzó una serie de consultas, tanto con autoridades sanitarias como con la propia Corte y el Consejo de la Judicatura, para ir sincronizando una respuesta a lo que no se sabía bien cuál era su magnitud, ¿no? Y su duración. Entonces se pensaba que era algo que iba a pasar relativamente pronto y pues se empezaron a llevar a cabo sesiones públicas por la vía de email primero, pues que fue muy criticado que por email se estuvieran intercambiando las intervenciones en la sesión pública, que en este caso se convirtió en privada, ¿no? Pero también el cálculo de lo desconocido, el riesgo de que pudiera haber hackeos. Entonces, después de 2 o 3 sesiones de esa naturaleza que fueron muy criticadas en marzo o abril del 2020, la Sala Superior dio el paso, como lo dio la Corte, a establecer unos acuerdos que permitieran llevar a cabo las sesiones públicas por videoconferencia de manera pública. Ese fue el siguiente paso. Y luego, dado que la pandemia se prolongó, acelerar las acciones para establecer el juicio en línea. La Sala Superior lo que hizo fue algo muy lógico. Con los recursos disponibles, con
la pandemia encima, con el trabajo desde casa, o sea, qué complejidad para los propios ingenieros y técnicos que tenían que hacer la adaptación para que se pudieran utilizar los medios digitales para presentar las demandas, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron, con base en el Acuerdo 5/2020 de la Sala Superior, publicado en el Diario Oficial el 10 de junio del 2020, o sea, marzo, abril, mayo, junio. Pasaron 2 meses, hasta eso no tanto, 2 meses y medio, para que la Sala Superior acordara por mayoría, porque no fue por unanimidad, ¿sí?, el que se instaurara e implementara el juicio en línea, por lo menos en 2 recursos, en el de reconsideración y en el de revisión del procedimiento especial sancionador que ustedes ya conocen, ¿sí? El recurso de reconsideración, que básicamente atienden la sala superior procedente de las salas regionales en contra de las sentencias que a su vez resuelven el juicio de inconformidad, ¿sí?, contra los resultados electorales básicamente. Y aquellos que atrae la sala superior por considerarlos de trascendencia, de interés y trascendencia. Pues este recurso de reconsideración, ¿por qué optó la sala superior y las magistraturas por reconsideración y revisión del procedimiento especial sancionador? Pues porque tenía ya el expediente digital armado, no dependía de terceros fuera de la institución para integrar el expediente electrónico, ¿sí?, sino que la sala regional integra el expediente digital y entonces la sala superior, dentro de la propia estructura organizacional tecnológica del tribunal, pues puede beneficiarse del expediente digital. Entonces, por eso esos 2 primero, y más adelante, como se prolongó la pandemia y en medio de condiciones difíciles, pues el Acuerdo General 7 de la Sala Superior del 22 de septiembre de 2020, que extendió el juicio en línea a todos los medios de impugnación, ¿sí? Entonces, si vemos esos lineamientos, allí se cuida mucho la integridad, sobre todo del procedimiento y del expediente. La integridad porque los sujetos que participan, la materia correspondiente, los plazos, los procedimientos, las operaciones están muy cuidadas y previstas en los lineamientos que albergan ese acuerdo, ¿sí? El expediente electrónico, en el entendido que se trata de un sistema optativo, no obligatorio, para los justiciables y para las autoridades electorales, lo cual abona la tesis que venimos sosteniendo de que se trata de una garantía suplementaria o complementaria a los procedimientos y garantías que ya tenemos establecidas, pues, en la Constitución y las leyes, ¿no? Quedan, por supuesto, lo veremos mañana, incorporadas todas las formalidades esenciales del procedimiento a la versión digital y se protegen al máximo las actuaciones en esta vía digital, ¿sí? Entonces, se trata de cuidar que principios y reglas del debido proceso estén allí debidamente contempladas. Aún así, ha habido casos en el año 2020 que se controvirtieron desde ámbitos locales sobre la constitucionalidad o la legalidad de los juicios en línea. Por ejemplo, en Oaxaca, un caso, el recurso de reconsideración 74/2020, en el cual pues se obligó prácticamente, decir, al Tribunal Electoral de Oaxaca que notificara la sentencia en plena pandemia a justiciables que lo requerían por vía electrónica. Pero ahí emergió también la limitación presupuestal, institucional, platicando con las autoridades del Tribunal Electoral de Oaxaca, pues también mencionan, oye, pues es que un escáner cuesta 500,000 pesos. Es que nosotros no tenemos en este marco de austeridad y escasez la posibilidad de digitalizar los expedientes. Y además el entorno oaxaqueño de 570 municipios, ¿sí? Y 10,000 comunidades debajo de los municipios en una orografía muy compleja, Noemí, pues también lo hace más complicado, ¿no? Más complejo. Pero bueno, en Coahuila y en Durango, partidos políticos locales cuestionaron los lineamientos que aprobaron los tribunales electorales de esas 2 entidades, instrumentando el juicio en línea, ¿no? Y eso también ha supuesto el que
tengamos ahí unos casos que la Sala Superior tuvo que resolver de manera particularmente sensible para declarar la legalidad y la constitucionalidad de esos lineamientos. Porque, repetimos, no se trata de un sistema obligatorio, sino optativo, cuya finalidad, conforme con la Constitución, es facilitar el acceso a la justicia, no complicarla, ¿no? Y tampoco es una imposición de una carga adicional para los justiciables. Entonces, sí es conforme con la Constitución sus principios en materia de impartición de justicia pronta, expedita y eficaz. Y además, imparcial, ¿no? Porque no se vulneran los principios básicos de la administración de justicia. Entonces, eso es otro punto que yo quería destacar. En el diplomado de justicia electoral digital, estos casos los revisamos con un mayor detalle, pero aquí sí te dejar claro ante ustedes de que tenemos este horizonte y estos casos, esta experiencia dada en los últimos años. El informe del presidente del Tribunal Electoral, punto 9, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año que corrió de octubre del 2020 a noviembre del 2021. Entonces, además cubrió el proceso electoral más grande y más complejo de la historia del país, ¿no? Fíjense ustedes esto. El Tribunal Electoral recibió 18,061 asuntos en ese año. Yo vengo sosteniendo que no hay tribunal electoral en el planeta que reciba 18,000 asuntos en un año. Les invito a que lo busquen a ver cuál, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque tenemos una experiencia y una dinámica litigiosa muy fuerte dentro de los partidos, básicamente, y también entre los partidos, ¿no? Además, con el tema de la propaganda y los recursos en las campañas y fuera de ellas, o sea, los peces, ¿no? Para el procedimiento especial sancionador, pues también ha aumentado la carga jurisdiccional. Pero resolver 18,000 asuntos en un año, ¿sí? A través de 12,500 sentencias, porque se acumularon varios de estos asuntos, ¿sí? En un solo expediente, con un porcentaje de cumplimiento de casi el 99,50%. O sea, una dimensión de la justicia electoral bastante, bastante notoria. Entonces, tener en cuenta esto. Luego, de esos 18,061 asuntos, más del 50% con resoluciones de fondo y otras que no lo fueron. Entonces, que son de forma, que fueron declaradas improcedentes, que fueron desechadas o sobreseídas. Pero un poco más de la mitad, el 50 y tantos, 54% de fondo. Ahora, de esas, el 93% de las 12,500 sentencias fueron resueltas por unanimidad. Se votaron, como sabemos, en 2021, más de 20,000 cargos en todo el país, incluido más de 1,900 ayuntamientos, 30 congresos locales, los 431 cargos auxiliares procedentes de agencias municipales, presidencias auxiliares, en donde se eligen también a sus autoridades y con el COVID encima, ¿sí? ¿Cuáles son las incidencias, según el informe? Resultados electorales que se impugna el 23,54%, es el porcentaje. Vida interna de los partidos, sigue siendo la selección de candidaturas el mayor porcentaje de medios de impugnación, el registro de las candidaturas y la elección de los dirigentes. En los tres rubros totalizan 22,58% de esos 18,000 asuntos presentados, ¿sí? 22% de 18,000, ¿no? Pues estamos hablando de unos 3,000 asuntos.
que no es menor, ¿no? La otra que también es muy frecuente, pues son contra los resultados electorales. Estamos hablando de otros 3,000 asuntos aprox, ¿sí? Y el registro y la elección de dirigentes entre los dos llevan, fíjense ustedes, de ese 22, casi 23%, bueno, candidaturas primero y luego elección y elección de dirigentes y registro de las candidaturas en menor medida, pero digamos, seguimos teniendo un fenómeno complejo adentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer el juicio en línea de una manera más eficaz? Pues la respuesta es que los partidos también tienen, ¿sí?, que ajustar y adaptar sus propios instrumentos para que cuando resuelvan dentro del partido sus conflictos electorales y estos son impugnados ante el tribunal, pues también corre el expediente digital, porque si no, ¿cómo? ¿No? Sí me explico, ¿verdad? No todos los asuntos proceden per saltum de adentro de la vida de los partidos al tribunal electoral. Hay asuntos que se resuelven dentro del partido político y después van al tribunal electoral, vía salas regionales o vía sala superior. Entonces, eso, ahí hay un puente y una brecha de implementación también que hay que ver, ¿sí? ¿Qué salas regionales resuelven más o resolvieron más asuntos en ese año? La Sala Ciudad de México, ¿verdad? Con más de 3,000 asuntos, la Sala Jalapa casi 3,000, un poco menos, 2,730, luego la Sala Monterrey, la Sala Guadalajara, la Sala Toluca y la Sala Regional Especializada. De los medios de impugnación que ustedes revisaron en este diplomado, el JDC es por mucho el que más se usa. El juicio de la ciudadanía, casi 50% de los 18,000 asuntos resueltos, de los 12,500 asuntos resueltos, pero que fueron 18,000 demandas presentadas, corresponde al juicio de la ciudadanía. Y luego ya el juicio de revisión constitucional, 12% en números cerrados, ¿sí? El juicio, dije el REC, ¿verdad? Es el recurso de reconsideración, perdón, 12%. El juicio de revisión constitucional, casi igual, ¿no? 11, un poco más de 11%. El juicio electoral, 8.65%. Los RAPs, 6.81%. El asuntos generales, 3.77%. El REP, 3.1%. El juicio de inconformidad 2.83%, ¿verdad? Y los procedimientos sancionadores también 1.12%. Pero sigue estando en el amparo electoral la principal carga, demanda y carga jurisdiccional. Entonces, para efectos del juicio en línea, ¿cómo hacerle, no? Sí, probablemente podamos avanzar de un lado más en el tema de los desechamientos y las improcedencias, ¿no? ¿Sí? Es decir, si ese es una porción importante de las demandas que se presentan, quizá de ese lado se podría avanzar y quitarse esa carga más rápidamente, ¿no? Y concentrarse en los asuntos de fondo. Eso indica la lógica, ¿no?, conforme a este punto, a estos datos que hemos revisado. ¿Qué mejoras se han introducido en este año al juicio en línea? Pues que se facilitó el envío de promociones electrónicas con independencia de la vía de tramitación del recurso. Esto es, si se presentó la demanda por vía tradicional, en papel, ¿no?, después fue posible recibir una notificación o una promoción por vía electrónica. Eso está muy bien porque flexibiliza y facilita las cosas. El envío de documentación por parte de las autoridades responsables también, ¿no? Algunas tienen, otras no tienen las condiciones logísticas para hacerlo y hubo que flexibilizar esta operación. Así que también permitir el trámite en línea o en ventanilla, ¿verdad?, de unos juicios a nombre de una persona actora, tercera, interesado o coadyuvante, pues también facilitar en el marco de la pandemia, ¿no?, el que se lleven a cabo estos trámites a través de terceras personas autorizadas.
la validación de archivos cargados al sistema para evitar que haya un documento no íntegro falsificado, ¿no? O que tenga alguna duda sobre su autenticidad, la posibilidad de vincular a las juntas distritales y locales del INE como autoridades responsables, porque no todas tienen las mismas condiciones. Entonces tienen que ir firmando convenios, ¿verdad? Se firmó con el INE y poco a poco aterrizando esta opción del uso de los medios digitales en los procedimientos y la justicia electoral. Se recibieron en ese año 236 asuntos por vía de juicio en línea, de 30 entidades federativas, pero el mayor número, que se acerca a la mitad, se recibieron de los siguientes estados: de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Hay que considerar que estamos en el contexto de la pandemia, años 2000 a 2021, con la elección más grande y compleja del país encima, y que de esos 236 asuntos vía juicio en línea o digital que se resolvieron en un año, ¿no? En ese año, el 98.41% se resolvió en 12, digamos en 13 días. Lo cual abona una imagen de una justicia electoral eficaz, ¿no? Que cumple con el postulado del artículo 17 de una justicia pronta, expedita, eficaz y yo diría que imparcial. Entonces, tomar en cuenta esto para las decisiones que hacia dentro de la institución se habrán de tomar y en sede legislativa también procesar para perfeccionar el marco jurídico y dotar del presupuesto y de las condiciones logísticas para desarrollar esta opción para los justiciables. Vamos llegando al final, compañeras, compañeros, con los retos, ¿sí? ¿Qué retos plantea el juicio electoral en línea? Primero, el marco jurídico. Hay una iniciativa de reforma constitucional que ya ha sido aprobada por el Senado en octubre, noviembre del 2020 y que está pendiente de procesamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Obviamente aquí se está esperando a sincronizar con la reforma electoral que viene, ¿no? Los partidos políticos y los actores políticos principales, si en algo tienen una coincidencia, es en el voto electrónico y el juicio en línea. Necesitamos avanzar en estas dos materias. Brasil lo hizo en 10 años, entre 1995 y 2005, con un programa estratégico a 10 años que fue tecnificando todas las elecciones en un país subcontinente que tiene una población y un electorado más grande que el de México y una orografía también compleja. Entonces, ¿que lo podemos hacer? Por supuesto que sí, pero de que hay que vencer resistencias también va a ser necesario, porque sí hay que pasar a una nueva etapa en la cual aprendamos a desaprender lo aprendido, ¿no? Ya que si bien lo hicimos muy bien en estos 30, 40 años, también nos demos la oportunidad de ir transitando, como dice el proyecto de reformas del presidente López Obrador y también del PRI, ¿no? Y también del PAN, a un modelo alterno. Que con eso sí, ojalá que lo hagamos, un plan estratégico, vayamos poco a poco mutando, cambiando hacia un modelo de estas características, ¿no? Entonces yo creo que sería sensacional. Ese marco jurídico tiene que estar consolidado. Hasta ahora lo que yo he visto es que en el artículo 34 de la Constitución, cuando dice son derechos de los ciudadanos, votar, dice en urna o por medios electrónicos, ¿no? Sí, o sea, opcionalmente, ¿no? Así está planteado, por lo menos en la iniciativa del senador Monreal y en la iniciativa del presidente López Obrador. Así lo he visto. Entonces, y poner por cierto, un reordenamiento de cuáles son los derechos político-electorales en el artículo 34, ¿no? Sí, dejar claro que son derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, votar en los procedimientos de democracia directa, referéndum, plebiscito o consultas populares, iniciativa legislativa. O sea, sí ordenar bien, ¿sí?
porque unos derechos políticos están en el artículo 34, otros están en el artículo 41, otros están regados por ahí, por allá. Entonces, necesitamos ese reordenamiento, ese sería uno. Dos, necesitamos sí dejar claro que la organización de las elecciones y la justicia electoral optativamente, pero con un plan estratégico, pueden utilizar los medios digitales hasta consumar la digitalización completa. Sobre todo para el día de la jornada, porque tecnificado pues está desde el Registro Nacional de Electores, ¿no? Hasta el PREP y los resultados preliminares electorales. Probablemente con la urna electrónica nos ahorramos los resultados preliminares, porque la urna arroja rápidamente el resultado. Y además un tipo de urna mixta que puede también dejar el testimonio en papel, la parte de la huella digital, el testimonio en papel del sentido del voto, si es que alguien tiene alguna duda, ¿no? Entonces, eso y la justicia en línea puede abrirnos un nuevo horizonte para, digamos, mutar, pasar a otra etapa, en donde los asuntos controvertidos sean más bien por el tema de la equidad en la contienda, ¿no? Y que nos enfoquemos en tratar de lograr un sistema, la operación de un sistema electoral, digamos, más limpio, ¿no? Con mayor integridad, en donde si se alteran las reglas del financiamiento y hay más financiamiento privado en alguna medida, también la transparencia funcione bien. Entonces, eso. El segundo es el presupuesto. Si no hay una política nacional de Estado bien articulada, armada, con un presupuesto suficiente, no lo vamos a poder hacer. Aquí se requieren plataformas, infraestructura, capacitación, educación y una operación adecuada de estos sistemas nacionales de organización de las elecciones y resolución de los conflictos. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro que se puede. Nada más se requiere pues que haya una voluntad política de las fuentes de poder más importantes del país, los partidos, el presidente, el Congreso, los gobernadores y la ciudadanía, ¿no? Pero ya quedamos, el 85% de las y los ciudadanos dicen yo preferiría, sobre todo los jóvenes. Y no solo los jóvenes, también los que tenemos juventud acumulada como algunos de nosotros, pues también, no, Noemí, preferimos pues hacer uso de estos medios, digo la verdad. Ahora, ¿es posible la inteligencia artificial en la justicia electoral? O sea, que haya algún robot que resuelva algunos asuntos. Yo diría que sí. En los asuntos sencillos, aquellos en donde se puede validar o invalidar un supuesto procesal que no se cumplió, ¿no? Pues es probable que se pueda. Y que el tema de las credenciales del lector, para empezar por ahí, pues se resuelva de esa manera. No, que los recursos humanos van a quedar desocupados. No, 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 no. Eso es un fantasma. O sea, se pueden aprovechar de otra manera los recursos humanos, ¿no? Y es posible optimizar los recursos en general con los que se cuentan. Yo opino de esa manera. Vamos llegando al final de nuestra primera sesión sobre el juicio en línea electoral, pero por favor, antes, díganme ustedes, algunos levantaron la mano, ¿verdad? Entonces, mira, Noemí nos había preguntado que si desaparecen los tribunales locales, la estadística de los asuntos aumentará significativamente. Ay, Noemí, ¿ustedes qué opinan? Yo socializo esa peligrosísima, muy aguda pregunta de Noemí, ¿no? Si desaparecen los tribunales locales, la estadística, a ver, lo que yo he visto en las exposiciones de motivos, ¿no? Particularmente la del presidente de la República, es, y hay algunos compañeros, servidores públicos que me han dicho lo siguiente, ¿no? Que le saben bastante porque han sido consejeros electorales locales, ¿no? Tal vez no magistrados electorales locales, pero lo que se dice es lo siguiente, que los tribunales electorales locales no cumplen con su función de garantía o de barrera de los asuntos, que si se les suprime o elimina no pasaría nada. O sea que de todas maneras, en este caso, salas estatales, porque habría 32,
salas estatales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverían esos asuntos. Yo quiero pensar que los mejores de todos los magistrados y magistradas de los tribunales electorales locales tendrían, desde luego, derecho a participar en la integración de esas salas locales, ¿no?, del Tribunal Electoral Federal. Eso es por una. Y por la otra, yo sí creo que aquí, en justicia también para los tribunales electorales locales, lo he dicho en varios momentos y lo repito aquí, tiene que ser evaluado correctamente su desempeño, porque me parece que, como luego ocurre, hay un buen número de actividades que realizan los OPLE y los tribunales electorales locales que no se reflejan en los informes, y así es difícil evaluar mejor su desempeño. Pero yo sí estimo, con base en elementos de información recabados de diferentes fuentes personales y de conversaciones y algunos informes de tribunales electorales locales y de OPLES, que el mayor número de sus acciones positivas luego no están bien reflejadas, registradas. Por ejemplo, ¿qué número de asuntos los consejeros electorales locales desactivan? Por la vía de la conversación, el diálogo, el acuerdo con los partidos que los tienen ahí sentados, ¿no?, en su sala, y alguna cifra tentativa es que de los asuntos que sí registran y que se convierten en acuerdos, solo el 20% es impugnado. ¿Sí? El 80% de los acuerdos que toman los OPLES no se impugnan. El 20% sí. Ahora, de ese 20% que se impugna ante un tribunal electoral local, considerado como el 100%, el 80% se confirma y solo el 20% se modifica o revoca. Entonces, ya cuando sube a la sala regional o a la sala superior, verdaderamente se ha convertido aquello en un embudo inverso que filtra los asuntos y que además hace que la argumentación sea más refinada. La sala regional o la sala superior o la especializada recibe estos expedientes con un decantamiento de la argumentación. Es muy importante. O sea, para mí que sí juegan un papel como filtros y garantías de la calidad de los procesos electorales, los OPLE y los tribunales electorales. Entonces, no estoy seguro, sinceramente, a estas alturas del partido y del el pensamiento y el análisis sobre esta propuesta de supresión, aunque sean repuestos por un modelo que también se extienda federal pero local, ¿no?, tanto a través de las juntas locales del INE como de los tribunales, salas locales del Tribunal Electoral Federal, que deben ser suprimidos. No, todavía necesitamos, creo yo, un poquito más de refinamiento en este diagnóstico y argumentación, ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta. Noemí, qué dura pregunta, es para una tesis académica. Si desaparecen los tribunales locales, la estadística aumentará significativamente. Podría ser que sí, ¿no? Podría ser que sí. ¿Qué opinas, Noemí? Pues a ver, no me dejen solo. No, bueno, sí, sí, sí. Y Mauricio dice, pues hay que poner a los pasantes a escanear con el celular. Pues sí, también, ¿no? Pues así. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero estamos desde luego en un momento interesante de cambios, no hay que temer al futuro, hay que verlo con un optimismo escéptico, ¿no? De que podemos avanzar, de que podemos hacer las cosas mejor. Y bueno, estos 10 puntos que me he referido, espero que hayan sido para ustedes de utilidad, ver cómo no se ha utilizado mucho el juicio en línea, pero sí en el marco contexto de la pandemia, esos casos que se han presentado y resuelto en este año crucial, que estamos hablando del año 2020 al 2021, claro, de octubre del 2020 de noviembre del 2020 a octubre del 2021, la parte quizá más aguda de la pandemia, ya con
los lineamientos del Acuerdo 7 del 22 de septiembre del 2020, en pleno vigor, pues sí ofreció una opción para los justiciables, y particularmente los justiciables de una circunscripción que es enorme, ¿no? Que es la tercera circunscripción, es el sur-sureste de México. Bueno, creemos que el tribunal ha hecho su papel y que ojalá que veamos en las semanas, meses por venir un buen debate y una reforma electoral que, si algo debía de aportar, creo yo que es esto, ¿no? Es el facilitar por la vía del uso de los medios digitales un sistema nacional de organización de elecciones con urna electrónica y voto electrónico del extranjero. En 4 de los 6 estados, el 5 de junio se va a poder votar vía email, ¿no? Desde el extranjero, y vamos avanzando hacia un sistema nacional de justicia electoral. Probablemente las 32 salas de un tribunal electoral federal, en lugar de 32 tribunales electorales locales y luego 5 salas regionales, pueda facilitar las cosas hacia una transición en la justicia electoral digital. Porque probablemente con una sola institución pueda también correr más fácilmente los expedientes, armarse, ¿no? Y tramitarse los expedientes digitales, cosa que ahora ha costado mucho trabajo porque cada tribunal electoral local tiene un grado diferente de desarrollo institucional y de capacidad logística, presupuestal y técnica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí hay un argumento, pero no sería concluyente tampoco. Lo seguimos reflexionando. Bien, pues entonces quedamos. Mañana nos vemos a las 11. El maestro Julio Maitrás nos va a hacer el favor de mostrar cómo opera el juicio en línea técnicamente, y previamente pues hacemos una recapitulación. Seguramente habrá algunos otros materiales que citar aquí en la primera media hora de nuestra clase, y ya recibiremos al maestro Julio a las 11. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario final, José María? Como que te veo con ganas de saltar al ruedo. A ver, ¿no? No, lo que pasa es que nada más era para comentarle que estuvo muy amena su ponencia, doctor, nada más en ese sentido. Es que mis audífonos están fallando mucho también y quería probarlo. Sí, sí. Gracias, José María, pues estamos para servirles, nos dedicamos de tiempo completo a esto, y celebro mucho que estén participando en esto y en otros diplomados de la Escuela Judicial Electoral, ¿eh? Que estén ustedes muy bien, bienvenidos y bienvenidos siempre, y mañana nos reunimos otra vez entonces a las 11 de la mañana. ¿Sí? Igualmente, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho, adiós, Jaime, Ana Cristina, cuídense, Claudia, gracias por participar, Noemí, Guillermo, gracias. Nos vemos mañana a las 11 por estas mismas frecuencias. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós a los compañeros de tecnologías educativas de la EGE también, muchas gracias. Bye.